la clase de hoy vamos a continuar viendo el sistema nervioso autónomo y nos vamos a enfocar en la neurotransmisión del sistema nervioso autónomo. Vimos un poco de los neurotransmisores en la clase de sinapsis y los definimos como los mediadores químicos que posibilitan la transmisión del impulso nervioso desde una neurona a la otra. Por supuesto que cuando hablamos de las sinapsis químicas. Y desde el punto de vista químico, los neurotransmisores podían clasificarse en aminas como las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, aminoácidos como el ácido glutámico, GABA, glicina, péptidos como el péptido intestinal vasoactivo, la sustancia P, neuropéptidos, angiotensina 2, péptido natriurético atrial, vasopresina, factores de liberación hipotalámicos, hormonas hipofisiarias, etcétera, que actúan como neurotransmisores, además de su función como hormonas, o sea, además de su función endocrina. Bueno, y también tenemos, se pueden clasificar en purinas, adenosinas, etcétera, o sea, otros tipos de sustancias que actúan como neurotransmisores y que no pertenecen a los grupos anteriormente mencionados. Bien, en el sistema nervioso autónomo los principales neurotransmisores que intervienen son la noradrenalina y la acetilcolina. Las fibras que secretan noradrenalina reciben el nombre de adrenérgicas y las que secretan la acetilcolina colinérgicas. Bueno, todas las neuronas preganglionares, tanto las del sistema nervioso parasimpático como las del sistema nervioso simpático, fíjense ustedes, las preganglionares, siempre secretan como neurotransmisor a la acetilcolina, o sea, son de tipo colinérgicas. En cambio, las neuronas postganglionares, fíjense ustedes que las neuronas postganglionares del sistema parasimpático siempre son colinérgicas, o sea, siempre liberan acetilcolina. Mientras que las del simpático son en su mayoría adrenérgicas, es decir, liberan la noradrenalina como neurotransmisor, a excepción de las neuronas postganglionares simpáticas que van a las glándulas sudoríparas y una minoría de vasos de vasos sanguíneos. En este caso, estas fibras, si bien son del sistema nervioso simpático, liberan acetilcolina y por eso se dice que son colinérgicas. Las postganglionares de la médula suprarrenal secretan sobre todo adrenalina y muy poca cantidad de noradrenalina. Bien. Bueno, veamos la síntesis de los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, de la acetilcolina y de la noradrenalina. La síntesis de acetilcolina tiene lugar fundamentalmente en el axoplasma y se produce a partir de la acetilación de la colina. La unión de la acetilcoenzima A es catalizada por la acetilcolina transferasa y la acetilcolina formada se va a almacenar en las vesículas. Cuando llega el impulso nervioso, recuerden ustedes, se produce una despolarización de la membrana en el botón sináptico, entrada de calcio a través de los canales de calcio voltaje dependientes y de esta manera se favorece la exocitosis del neurotransmisor. Cuando la acetilcolina es liberada hasta la hendidura sináptica, acá hay una enzima que es la encargada de degradarla y que se llama acetilcolinesterasa. Esta enzima es muy importante porque permite de alguna manera
controlar el efecto que tiene la acetilcolina. O sea, es importante en la homeostasis de los efectos colinérgicos. Esta acetilcolinesterasa va a romper a la acetilcolina en el acetato y la colina entra nuevamente a la célula recaptada y para ser reutilizada. Bien. La síntesis de noradrenalina también se inicia en el axoplasma de las fibras adrenérgicas y acaba en las vesículas de las terminales nerviosas. Recuerden que dijimos que el precursor de las catecolaminas es un aminoácido que se llama tirosina, que va a dar lugar a la dopa y a la dopamina por distintas reacciones enzimáticas. Fíjense, la tirosina por una hidroxilasa se transforma en dopa y la dopa luego en dopamina, y la dopamina es un precursor de la noradrenalina. A su vez, a partir de la noradrenalina se obtiene la adrenalina. Entonces, la noradrenalina es almacenada también en las vesículas y ocurre lo mismo que lo que ocurre en las células que son colinérgicas. Es decir, cuando llega el impulso nervioso, entra el calcio y se favorece la exocitosis del neurotransmisor. Este neurotransmisor, que es liberado hasta la hendidura sináptica, también sufre un proceso de degradación por una enzima que se llama la catecolometiltransferasa, pero también parte de la noradrenalina es recaptada por la célula presináptica mediante receptores que se encuentran presentes en su membrana. De esta manera, la noradrenalina, ya sea por un lado es degradada o por el otro lado puede ser reutilizada por la célula. Es también un mecanismo de control de los efectos hormonales, al igual que lo que ocurre con la acetilcolina y la acetilcolinesterasa. Entre un 50 y un 80% de la noradrenalina se recupera. Bien, entonces nosotros acá podemos observar las diferencias que hay en cuanto a la neurotransmisión entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático siempre el neurotransmisor que actúa sobre el músculo esquelético, que es el efector, es la acetilcolina. En el sistema nervioso autónomo nosotros tenemos en la vía eferente dos neurotransmisores, la acetilcolina y la noradrenalina. La acetilcolina, repito, es siempre el neurotransmisor que se libera en las neuronas preganglionares, mientras que en la mayoría de las fibras postganglionares del sistema simpático va a ser la noradrenalina el neurotransmisor liberado. Mientras que cuando se trata del sistema nervioso parasimpático, fíjense ustedes que siempre es la acetilcolina el neurotransmisor liberado. Acá tenemos el caso de cuando las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático llegan a la médula adrenal y liberan desde la médula adrenal la adrenalina, que es otro que actúa también tanto como una hormona como un neurotransmisor. Veamos los receptores del sistema nervioso autónomo ahora. Bien, la acetilcolina es el primer mensajero en la transmisión del impulso nervioso y existen dos tipos de receptores colinérgicos, los muscarínicos y los nicotínicos. El nombre
de muscarínicos y nicotínicos es histórico, porque los receptores muscarínicos son estimulados por una sustancia tóxica que procede de un hongo que se llama la Amanita muscaria, mientras que los receptores nicotínicos son estimulados por la nicotina. Entonces, así desde el punto de vista farmacológico se pudo diferenciar los dos tipos de receptores colinérgicos. Los muscarínicos están fundamentalmente en las membranas postsinápticas de los efectores del sistema nervioso parasimpático, que son el corazón y el músculo liso de todo el organismo. Y la estimulación de este tipo de receptores produce bradicardia, o sea, una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución del inotropismo, o sea, de la fuerza de contracción del corazón, broncoconstricción, o sea, contracción de las vías bronquiales, miosis, salivación, produce también un aumento de motilidad gastrointestinal y de la secreción del ácido gástrico. Una característica farmacológica de estos receptores es que se pueden bloquear con la atropina, que es específica de los receptores muscarínicos y no actúa sobre los nicotínicos. Y a su vez estos receptores tienen distintos tipos, o sea, se han identificado distintos tipos. El muscarínico M1, M2, M3, M4 y M5. Los M1 son los que se localizan fundamentalmente en el sistema nervioso y median efectos excitatorios. Los M2 predominan en el miocardio, aunque también están en neuronas presinápticas, donde son las responsables del feedback negativo. Y los M3 y M4 están localizados en las glándulas secretoras y en el músculo liso, y son responsables de los demás efectos de la estimulación parasimpática. Bueno, los receptores muscarínicos son receptores de tipo metabotrópicos, es decir, cuando la acetilcolina, que sería el primer mensajero, se une al receptor, activa a una proteína G. Esa proteína G está constituida por tres subunidades, de las cuales una unidad es estimulante y otra es inhibitoria de la respuesta de, a su vez, otra enzima de la membrana que puede ser la adenilato ciclasa o puede ser la guanilato ciclasa. Entonces acá podemos observar cómo cuando la acetilcolina se une a un tipo de receptor muscarínico que produce la activación de la adenilato ciclasa, se genera como respuesta a dicho efecto un aumento en los niveles del AMP cíclico. También podría ocurrir que la acetilcolina, cuando se une a otro subtipo de receptores muscarínicos, porque dijimos que hay 5 tipos de receptores muscarínicos, en lugar de activar a una adenilato ciclasa o a una guanilato ciclasa, active una fosfolipasa, que también es una proteína, que es una enzima que se encuentra presente en la membrana. Y de esta manera puede ocurrir que al activarse la fosfolipasa, esta fosfolipasa libere desde la membrana al inositol trifosfato. Y el inositol trifosfato es el segundo mensajero que va a liberar a su vez calcio desde las reservas de calcio de la célula. También la acetilcolina puede ocurrir que se una al receptor, active a la proteína G
y la proteína G a su vez en forma directa o indirecta mediante el AMP cíclico active un canal iónico que permita, por ejemplo, la entrada de sodio a la célula. Acá en este esquema podemos observar cómo el neurotransmisor al unirse al receptor produce un cambio conformacional en el mismo que activa a la proteína G. En este caso se libera la subunidad alfa, que normalmente es la estimulante, y esta subunidad va a activar a la proteína efectora, que, repito, puede ser una adenilato ciclasa, puede ser una guanilato ciclasa o puede ser una fosfolipasa. Entonces, mediante la generación de un segundo mensajero, puede, ya sea en forma directa o indirecta, modificar, por ejemplo, la permeabilidad a los iones, produciendo la apertura de los canales iónicos o también puede ser que cierre canales iónicos, según cuál sea el efecto fisiológico que va a generar la acetilcolina actuando sobre ese receptor específico. Bien, ahora con respecto a los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos se encuentran localizados en las uniones sinápticas de las neuronas preganglionares, en todas las preganglionares, tanto del simpático como del parasimpático. Entonces el estímulo nicotínico va a producir siempre efectos excitatorios, tanto en el sistema parasimpático como en el simpático. Aunque el efecto final va a ser predominantemente simpático, con hipertensión y taquicardia, sobre todo a través de la liberación de adrenalina y noradrenalina desde la médula suprarrenal. El receptor nicotínico es un receptor de tipo ionotrópico, o sea, es un receptor que tiene, fíjense ustedes en su estructura, un poro que permite, digamos, un incremento o disminución en la permeabilidad a los iones. Entonces, cuando la acetilcolina se une al receptor, fíjense ustedes, o sea, el receptor tiene un sitio de unión a la acetilcolina, y cuando la acetilcolina se une produce un cambio conformacional, entonces el poro se abre y entra, en este caso, por ejemplo, entra el sodio y se produce despolarización de la célula, y de esta manera se transmite el impulso desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Entonces, los efectos muscarínicos, podemos diferenciar los efectos muscarínicos de los efectos nicotínicos y de los efectos en el sistema nervioso central de la activación colinérgica. Entonces, repito, hablamos de activación colinérgica cuando el neurotransmisor liberado es la acetilcolina. Esta acetilcolina, en su estructura química, es la misma, es una hormona, pero los efectos que va a tener van a ser diferentes según actúe sobre receptores muscarínicos o actúe sobre receptores nicotínicos. Cuando actúa sobre receptores muscarínicos, produce miosis, sudoración, lagrimeo, secreciones bronquiales, broncoconstricción. En cuanto a los efectos nicotínicos, taquicardia, hipertensión, vasoconstricción, midriasis, debilidad muscular, etc. Mientras que los efectos de la activación colinérgica sobre el sistema nervioso central son cefalea, agitación, confusión mental, depresión respiratoria, etc. Bien, ahora veamos un poco sobre los receptores adrenérgicos, que pueden clasificarse fundamentalmente en dos tipos.
los receptores alfa y los receptores beta. La diferenciación de los receptores en alfa y beta tiene que ver con las características farmacológicas de los mismos, es decir, de la forma en que son afectados por los agonistas y también los antagonistas del sistema nervioso simpático. Los receptores alfa son muy sensibles y muy afines a la acción de la noradrenalina, mientras que los receptores beta son aquellos que tienen mayor afinidad por la adrenalina. Estos receptores adrenérgicos se localizan tanto en la neurona presináptica como en la postsináptica y obviamente tienen localizaciones extrasinápticas. Bueno, el receptor, a su vez los receptores alfa pueden clasificarse en alfa 1 y alfa 2 según cómo respondan a dos agentes farmacológicos que son la yohimbina y el prazosin. El prazosin es el antagonista de los receptores alfa 1 y la yohimbina es el antagonista más potente de los alfa 2. ¿Qué significa esto? Simplemente que si bien ambos son receptores alfa que tienen una gran afinidad por la noradrenalina, su estructura va a ser diferente. Y así como su estructura es diferente, también va a ser la función. Los receptores alfa 1 son fundamentalmente postsinápticos y son los receptores que están en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Son aquellos receptores que al ser estimulados por la noradrenalina van a permitir lo que se conoce como el tono vasomotor. Están también en el músculo liso, por supuesto, gastrointestinal, útero, trígono vesical. Mientras que los receptores alfa 2 están fundamentalmente en las membranas presinápticas, que también, por supuesto, en una gran variedad de órganos del sistema nervioso central y periférico, en las plaquetas, en el hígado, etcétera, etcétera. Hay distintos subtipos también de receptores alfa 2 y las funciones que tienen cada uno de esos subtipos es también variable. La estimulación del receptor alfa 1, fíjense ustedes, hemos dicho que los receptores alfa 1 tienen una mayor afinidad por la noradrenalina. Entonces, cuando la noradrenalina se une al receptor, si ese receptor es un receptor de tipo alfa 1, lo que va a ocurrir es que se active una proteína G que activa a su vez una fosfolipasa. La fosfolipasa lo que hace es estimular la liberación del inositol trifosfato. Entonces el inositol trifosfato a su vez va a producir liberación de calcio del retículo sarcoplasmático y eso genera la contracción del músculo liso o la secreción de glándulas. En cambio, si la noradrenalina cuando se une al receptor, este receptor en vez de ser un receptor de tipo alfa 1 es un receptor de tipo alfa 2, es decir, si ese receptor activa, en lugar de activar una fosfolipasa, activa a una proteína G que tiene una subunidad inhibitoria que inhibe a la adenilato ciclasa, lo que va a ocurrir es que se produzca una reducción en los niveles de AMP cíclico y el efecto es inhibitorio. Entonces, para que quede claro y en resumen, la noradrenalina, el mismo neurotransmisor, va a tener un efecto diferente según cuál es el receptor sobre el cual actúe. Un efecto estimulante si actúa sobre un receptor alfa 1 y un efecto inhibitorio si actúa sobre un receptor de tipo alfa 2. O sea, todo esto va a depender, por supuesto, de los segundos mensajeros.
Ahora, ¿qué pasa con los receptores de tipo beta? Los receptores de tipo beta son más afines a la adrenalina. Y en este caso lo que va a ocurrir es que la adrenalina, al unirse a su receptor, va a activar una proteína G. Y esa proteína G va a liberar una subunidad que es estimulante de la adeninato ciclasa. Entonces la activa a la adeninato ciclasa y aumenta los niveles de AMP cíclico. Al contrario de lo que ocurría en este caso con el receptor de tipo alfa 2, que la proteína G al activarse lo que hacía era liberar una subunidad inhibitoria de la adeninato ciclasa. Acá en el receptor de tipo beta lo que se libera es una subunidad que activa la adeninato ciclasa. El aumento en el AMP cíclico que produce. Si el receptor es un receptor beta de tipo 1, aumenta el metabolismo y la actividad del músculo cardíaco. Y si el receptor es de tipo beta 2, inhibe y relaja el músculo liso de las vías respiratorias y produce dilatación en los vasos del músculo esquelético. Entonces esa es la diferencia en la respuesta si el receptor es de tipo beta 1 o si el receptor es de beta 2, pero en ambos casos el segundo mensajero es el AMP cíclico. Bueno, acá podemos ver en este esquema de qué manera cuando la adrenalina, que sería el agonista adrenérgico beta, según el receptor se produce un cambio conformacional. Y fíjense ustedes, acá está la proteína G, que yo les dije tiene dos subunidades, una que es inhibitoria y otra que es estimulante. La estimulante es la que se va a unir a la adenilato ciclasa, que libera AMP cíclico. Entonces el AMP cíclico va a estimular toda esta cascada de reacciones que conduce en definitiva a la salida de calcio desde el retículo sarcoplasmático y también la entrada de calcio a través de los canales de calcio, que están presentes en la membrana, de manera tal que aumenten los niveles de calcio en el interior de la célula y de esta manera la fuerza de contracción del corazón.